Buenas noches con todos los presentes, deseándole una excelente noche a todos. En breves minutos empezaremos, 5 minutos empezaremos la jornada académica del día de hoy. ¿Sí? Gracias con todos.
Hola, buenas noches con todos. Les pido a todos los participantes que registren su asistencia para efectos de los respectivos certificados, por favor. Ahora bien, antes de dar apertura a este evento, el magíster Cristian Mora Naula de Solutet UTED va a dar unas palabras de bienvenida. Magíster, por favor. Sí. Muchas gracias a los organizadores de este evento, al colectivo estudiantil de Derecho Santa Elena, a nuestro amigo en común, el doctor Ángel Rubio, a los ponentes, a la firma de auspiciantes que de todas formas están permitiendo que este evento que se está tornando ya ahora sí una secuencia académica, cuente no solamente con el respaldo de Solutec, que es el Centro de Mediación, y la Escuela Nacional de Formación de Mediadores y Juristas del Ecuador. Bueno, antes de expresar un sentimiento, ahora que se ha vuelto común el tema y se ha vuelto también bastante común en el sentido de que todo el mundo opina sobre los derechos laborales, pero no es menos cierto que estos tienen un histórico constructivismo que se desarrolló durante un proceso que ha venido siendo de las luchas sociales. Yo quiero recordarles a son de historia, porque justamente una de las que me encanta es la historia y soy amante de la historia del derecho, especialmente en materia constitucional. Pero quiero contarles la historia de lo que sucedió justamente en una de las masacres reconocidas a nivel del Ecuador, como la masacre de los obreros, esto es del 15 de noviembre de 1922, donde un conjunto, un conglomerado de artesanos, en su gran mayoría panaderos, hicieron un reclamo ante el sistema. Y este reclamo no solamente fue bien visto por su clase, la cual fue respaldada en esta huelga masiva, la cual tuvo una represión de parte del gobierno liberal de aquel entonces, terminando con una jornada que todos las conocemos en el relato histórico de en aquel entonces de un niño de 11 años que se atrevió a pensar que a futuros las generaciones contarían la historia. Me refiero a nada más y nada menos que a Joaquín Gallegos Lara. Los derechos definitivamente no solamente han venido evolucionando en este quehacer de la vida, sino que también van construyendo una sociedad. Ahora mismo en la sociedad de la tecnología, en la sociedad antes pandemia, post pandemia, es necesario recordar dos cosas. Muchos de ustedes, si yo les pregunto en este momento, ¿cómo se trasladan desde Santa Elena a Salinas, de Salinas a Guayaquil, de Guayaquil a Quito? Muchos van a decir, yo llamo Uber, llamo Unitax, llamo Chasqui, llamo Califas, llamo a todo el mundo. Sí, esas son aplicaciones. Pero ¿sabían ustedes que esas aplicaciones en el 2018 estuvieron prohibidas? ¿Por qué? Porque los taxistas en muchos de los casos hicieron huelgas, hicieron reuniones, hicieron manifiestos para prohibir el servicio de taxismo. ¿Sabían ustedes que existe un taxismo antes de la pandemia que tuvo que jubilarse cerca de un 22%? A muchos de los abogados que hoy estamos en este enlace virtual a través de esta plataforma y también a las personas que nos están escuchando, quiero decirles que la sociedad demanda respuestas y de respuestas inmediatas. Esas respuestas inmediatas deben ser en ese contexto adquiridas por nosotros y es importante de adquirir estos conocimientos online y es de esa manera poder comenzar a caminar en nuestro proceso judicial digital. Es verdad que la justicia cambió y cambió para siempre. Asimismo, es verdad que los métodos alternativos, anteriormente conocidos como los métodos de solución de conflictos, ahora conocidos como la ODR, que son Online Dispute Resolution, que son los métodos de solución en línea, están dándole solución. Creemos que, sin equivocarnos, en el análisis que hemos hecho como Escuela de Mediadores y Juristas, creemos que cerca del 20% de los conflictos judiciales de este año van a tener una mayor connotación a través del sistema ordinario. Es decir,
la gente va a preferir un 20% venir a los centros de mediación y mucho más a los que han optado por esta herramienta digital. También somos conscientes que a nivel nacional el tema laboral es un tema que siempre ha estado en las estadísticas como una tercera materia preferencial por encima de familia y civil. Pero en este proceso de conflicto social que vivimos, estamos muy seguros que va a escalar este conflicto al convertirse en familia y laboral entre las materias más apetecidas y requeridas por el sistema. Yo creo que debemos comenzar a caminar por esa sociedad sana que evita el conflicto y que procura el diálogo y la mediación a través de los medios tecnológicos. Muchas gracias. Aprovecho este evento para inaugurarlo y dar paso para las siguientes ponencias. Muchas gracias, Magíster. Excelente reflexión. Pues buenas noches, público presente. Reciba un cordial saludo de parte del Colectivo Estudiantil de Derecho, de todos los que lo conforman. Les doy la bienvenida a la primera conferencia sobre el artículo 196, numeral 6 del Código del Trabajo. Antes, durante y después del COVID. Sin antes mencionar que contamos con el auspicio de Penalistas Ecuador, el Centro de Mediación Solutet, la firma jurídica Mora López, Dosis Jurídica, el Instituto Interamericano de Investigación Jurídica, SICLEX. De igual forma, un saludo especial para quienes conforman tales entidades. Ahora bien, hoy contamos con grandes exponentes que son, por una parte, el abogado Patricio Mora López, magíster, y por la otra, el psicólogo Aldo Chávez Mieles, los mismos que abordarán esta noche estos temas de acuerdo a sus instrucciones, con el fin de aportar valiosos conocimientos a la academia. Antes que nada, me permito leer la hoja de nuestro primer exponente, el abogado Patricio Mora López, para luego darle paso. Abogado Patricio Andrés Mora López. Estudios académicos tenemos, graduado de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, España, con un máster universitario en Derecho Penal Económico. Graduado de la Universidad Ecotec, Guayaquil, en Derecho y Gobernabilidad, Ciencias Penales. Graduado del Colegio Bilingüe Jefferson Manta, bachiller en Ciencias Sociales. Cursos realizados. Cabe decir que esta es una hoja de vida resumida por la extensión de cursos que ha tenido nuestro exponente. Curso de delitos flagrantes, Consejo de la Judicatura, Seminario de Argumentación Jurídica en el ámbito penal, Colegio de Abogados de Guayas, curso de instrucción de la mediación y solución de conflictos, Consejo de la Judicatura, curso del Código Orgánico Integral Penal, actualización, Consejo de la Judicatura, curso de procedimiento sumario, COGET. Actualmente, socio y abogado litigante en el estudio jurídico Olloa y Asociados, abogado consultor en la firma jurídica García Mora y coordinador jurídico de talento humano. Con ustedes, el abogado Patricio Mora López. Adelante, mi estimado, tiene el uso de la palabra. Bienvenido. Gracias con todos, gracias con el colectivo por la invitación, con todos los presentes que se han interesado por conocer un poco más de fondo lo que establece el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. Antes que nada, me gustaría dejar en claro que ese artículo define o determina 9 causales por las cuales un contrato de trabajo puede ser terminado. Quiero hacer hincapié en este tema porque muchas personas durante la pandemia, el primer mes, que fueron desvinculados de las empresas, decían, me votaron o me despidieron por despido, por caso fortuito, fuerza mayor. Y el término no es correcto realmente. Y es importante que también lo conozcan. Un contrato
Seguramente aquí habemos estudiantes de derecho, abogados y también personas ajenas a la carrera. Un contrato, lo que se estipula un contrato es voluntad para las partes, ¿no es cierto? Partiendo de ahí, el contrato puede terminar, según el artículo que les menciono, por varias causales, y les voy a leer cada una de ellas. Por las causas que se terminen en el mismo documento, en el contrato, por acuerdo entre las partes, por conclusión de la obra, si lo contratan para una determinada obra, por muerte o incapacidad del empleador para continuar con sus actividades. El numeral 6, que vamos a hablar en este momento de fuerza mayor, caso fortuito. Ahí viene el numeral 7, visto bueno pedido del empleador contra el trabajador por las causales que determina el artículo 172. Número 8, visto bueno pedido desde el trabajador contra el empleador por las causales que constan en el artículo 173. Y noveno, el desahucio, obviamente a través de la renuncia, ¿no es cierto? El Código de Trabajo no establece como causal legal, por así denominarlo, el despido intempestivo. Por eso, aquello es sancionado en los artículos 188, si no me equivoco. Bueno, una vez aclarado este tema, los contratos se terminan, de acuerdo con el artículo 169, numeral 6, y voy a leerlo textualmente para evitar desviarnos del tema y ser lo más concreto posible. El numeral 6 dice, vamos a leer el artículo. El contrato individual de trabajo se termina, numeral 6, por caso fortuito o fuerza mayor, ¿tá? Que imposibiliten el trabajo como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieran prever o que previsto no lo pudieran evitar. Vamos a desglosar este artículo por los verbos que contiene para poder determinar a qué se refiere. Primero indica que por caso fortuito, fuerza mayor. Sabemos o conocemos que la fuerza mayor proviene de la naturaleza. En el caso que sería la pandemia que estuvimos viviendo, el tema sanitario, la emergencia o el coronavirus. Luego de esto viene por fuerza mayor. Podemos atribuirle la fuerza mayor a este artículo tal vez por el decreto ejecutivo que deriva de un humano, que es el presidente de la República, ¿no es cierto?, que restringe la movilidad de nosotros, las personas ecuatorianas, para desmovilización, para concurrir al trabajo, etc. De ahí determina que esta fuerza mayor o caso fortuito deben imposibilitar el trabajo. Por ende, si es que el presidente, mediante el decreto ejecutivo, nos restringe la movilidad, no podemos, ni nuestros jefes, acudir al trabajo. Asimismo, para evitar contagiarnos de un virus que actualmente continúa siendo mortal. De ahí, al finalizar el artículo, termina diciendo, y cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieran prever o que previsto no pudieran evitar. Aquí vamos a analizar un tema muy importante y ya vamos a entrar al fondo del asunto del tema. Vamos a tratar el tema antes del COVID. ¿Cuándo se solió o cuándo fue la última vez que hubo un boom referente a este artículo, este numeral? Seguramente todos recordamos el trágico terremoto que sufrió el Ecuador, las provincias de Manabí y Esmeraldas, que fueron las más afectadas en el año 2016. Hasta esa fecha, que fue antes de la pandemia, ya se utilizaba esta figura para terminar los contratos. Y quiero aclarar que para poder analizar este artículo hay que basarnos en artículos concordantes, pero mucho más en jurisprudencia hecha por nuestra corte y en doctrina, ¿no es cierto? Pero la doctrina señala que para poder terminar un contrato laboral, basándonos en este artículo, hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales. El primer elemento es que debe ser ocasionado por una fuerza mayor o un caso fortuito. En el caso del terremoto, para hablar antes de la pandemia, se encuadraba en este evento extraordinario ocurrido en ese caso concreto por la naturaleza. Este componente, de fuerza mayor o caso fortuito debe contener obligatoriamente tres elementos. Debe ser irresistible,
debe ser imprevisible y debe ser inimputable. Es decir, como finaliza el artículo, que aún pudiendo evitar el terremoto, imagínense, no se pueda prever. Hubieron muchos negocios que se estuvieron en ese momento, ¿ya? Negocios que van de la mano con el segundo componente. Ya sabemos que el primero es que haya sido ocasionado por fuerza mayor o caso fortuito, y el segundo elemento, que imposibilita absolutamente la continuidad del trabajo. Hubieron extensas sentencias en el año 2017 y 2018 referente a este tema, pues los negocios después del terremoto, edificios, hoteles, restaurantes, se vinieron abajo, se destruyeron por completo, debido a la fuerza mayor del terremoto. Por ende, no era posible que los trabajadores continúen realizando sus actividades. No era posible, es decir, no había, se cumplía o poseía el segundo componente para que se pueda terminar el contrato por esta causal. No es que yo tenía un restaurante y hubo el terremoto y mi restaurante tenía buena elaboración y no se derrumbó, y yo aprovecho para despedir al que tiene ya 25 años trabajando conmigo. Entonces ahí se cumple el primer componente, que es la fuerza mayor, pero el segundo, que es que imposibilite absolutamente la continuidad del trabajo, no se cumple. Entonces los empleadores que procedieron a desvincular a los trabajadores basándose en este artículo, que continuaron trabajando, aproximadamente me atrevo a decir que el 99% de las sentencias que llegaron hasta tal punto, porque muchos conciliaron, fueron a favor de los trabajadores. Los jueces, que son quienes deben valorar las pruebas, ¿no es cierto? Quienes son los que deben aplicar la sana crítica de las pruebas y mucho más que nada fundamentar y motivar sus sentencias con doctrina y jurisprudencia, llegaron al acuerdo que no era posible que los empleadores que después del terremoto pudieron continuar trabajando después de un mes, después de 2 meses, no era posible que se acojan a este artículo y este numeral para que terminen los contratos. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Ya tenemos el tema de los dos componentes que antes de la pandemia se utilizaron los jueces. De todas formas, es pertinente mencionar que cada caso es particular, ningún caso es similar, no es una regla que se debe seguir en todos los casos, una regla general, porque hay que analizar las actividades más que nada de los trabajadores. Actualmente, y la verdad es que no voy a ahondar en temas de código civil muy profundos, porque estoy seguro que tal vez no es necesario, sino aquí ya vemos personas que queremos conocer si es legal o no es legal el tema del despido por fuerza mayor. Voy a poner un ejemplo que pasó o que ocurrió no solamente en el año 2016, sino también en el año 2020, actualmente en el primer mes de pandemia. Los call centers que trabajan vía telefónica, que no era posible, no estaban dentro del grupo autorizado para movilizarse a sus actividades laborales, pero era posible, en este caso, el teletrabajo. Era posible acogerse al teletrabajo. Hubieron un sinnúmero de acuerdos ministeriales que elaboró el Ministerio de Trabajo y también decretos ejecutivos de presidencia que daban opciones a los empleadores para que no desvinculen a sus trabajadores. Seguramente todos escuchamos los meses de marzo y abril, tuvieron un sinnúmero de terminaciones de contratos bajo este artículo. Y era un boom, era un auge nacional. Los empleadores, aprovechándose de la situación, los desvinculaban. También el Ministerio de Trabajo dio, durante la pandemia, en los primeros 2 meses, dio opciones a los empleadores. Les dio opciones como, por ejemplo, correcto, es masivo, como por ejemplo, suspender las actividades hasta un 50%, pero pagándole al trabajador un 55%, a pesar de que también el tema del pago, si le pagaban completo la remuneración, podía ser recuperado en un futuro. Entonces, ese es el ejemplo, por decirlo, del call center. Mucha gente decía en ese entonces, el call center no podía trabajar, ya, despidámoslo o terminamos el contrato bajo este artículo. Eso es totalmente incorrecto. Otro ejemplo que puedo darles es el tema de las trabajadoras domésticas.
las trabajadoras domésticas, ellos no podían hacer teletrabajo. No es lógico que una trabajadora doméstica desde su casa se conecte a internet y pueda cocinar, pueda trapear, limpiar la casa. No es viable. Dicho esto, la pandemia o el evento fortuito o el evento que fue causado por un caso fortuito de fuerza mayor es impredecible cuánto va a durar. Entonces, no sabíamos si la pandemia va a durar 2 meses, 3 meses, 4 meses o un año. Es por esto que si la pandemia duraba un año, la ley es muy lógica, ¿no es cierto? No es posible que el empleador sea el único beneficiado desvinculando a un trabajador. El único motivo por el cual, por ejemplo, en el caso de la trabajadora doméstica, ella se pudiera acoger a ese artículo es porque si es enfermera, por ejemplo, de una persona adulta mayor y esta fallecía durante la pandemia, pues era causal para terminar el contrato bajo ese numeral y era legal al 100%. Esto que les menciono, existen dos posiciones a nivel nacional. Una parte que dice, no, es que el empleador también, imagínense, 2 meses casi sin producir, ¿cómo paga los sueldazos o los sueldos grandes que los trabajadores? Y la otra parte que dice, a la cual yo me siento parte, ¿no es cierto? Que dice que los trabajadores, qué injusto, 25 años, 20 años trabajando bajo un mismo empleador y los despiden. Los despiden pagándoles solamente las vacaciones y lo que la ley determina, no les pagan nada más. Entonces, ¿quién es el único que gana ahí? Es el empleador, que sale victorioso ahorrándose despidos intempestivos, desahucios y tal vez hasta jubilaciones. Esto que les he mencionado viene determinándolo, o hay una obra, se la recomiendo que la lean, Derecho al Trabajo, de hoy el difunto doctor Julio César Trujillo. Fue creado en el año 1986 y se los voy a leer textualmente para que vean lo que desde aquel entonces viene desde ese año el pensamiento, ¿no es cierto? El inspector de trabajo es el que va a calificar y certificar si existe o no tal imposibilidad y si la misma es permanente. Pero los trabajadores inconformes con esa decisión del inspector están facultados para recurrir al juez de trabajo competente y pedir una indemnización por despido intempestivo, sea porque no existe fuerza mayor o caso fortuito, o porque existiendo, quiero hacer hincapié en este tema, o porque existiendo imposibilidad consiguiente no es permanente ni irreparable. Imagínense que desde el año 1986 alguien de aquí, de este país, el doctor Trujillo, ya venía con esa corriente de que no es coherente que un empleador pare sus actividades 1, 2, 3 meses y luego de esto continúe sus actividades. Y no solamente lo hago mención en el tema de doctrina, también en jurisprudencia. Me permito brevemente coger el celular para leer la sentencia que tengo aquí y les voy a leer textualmente. En el año 2011, es decir, hace 9 años, la primera sala de lo laboral de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, en un caso, en resolución número 1238-6, señala en la motivación lo siguiente. En el presente caso, el accionado, es decir, el empleador, no ha comprobado que existe caso fortuito o fuerza mayor. Mucho menos ha comprobado la liquidación del negocio y la afirmación de haber cerrado el mismo, impidiéndole así que el accionante trabaje habitualmente. Con esta pequeña doctrina del doctor Trujillo y este pequeño extracto de la sentencia que les acabo de mencionar, coge fuerza la teoría de que el empleador debe cesar sus actividades, debe dejar de trabajar, debe significar una quiebra para él para poder acogerse a este artículo. Repito, todos los trabajadores que hayan sido despedidos, amparados en este artículo, tienen la posibilidad de ir a un juez competente, aún firmando el acta de finiquito, a un juez competente diciendo para manifestarle que no es legal que los hayan terminado el contrato por ese numeral.
¿Por qué les digo que no hay problema que hayan firmado acta de finiquito? Existe la posibilidad que el trabajador, cuando no existen las formalidades suficientes en la suscripción del acta de finiquito, pueda impugnar dicho documento. ¿Y a qué formalidad me refiero? A suscribir el documento frente a un inspector de trabajo. Pero bueno, este es otro tema que, Dios mediante, en otro momento lo analizaremos. Entonces, estimados compañeros de esta sesión, les he tocado el tema del antes de la pandemia, lo que se utilizó en el terremoto. Les he mencionado el durante, pero también vamos a tocar el después. Todos sabemos, lo que les he dicho viene mucho antes que se apruebe la famosa ley humanitaria. La ley humanitaria se aprobó hace, si no me equivoco, un mes aproximadamente. Todo lo que les he mencionado, el doctor Trujillo, las sentencias vienen desde años atrás. Pero no sé si todos tal vez tienen para poder leer en conjunto lo que establece la disposición interpretativa de la ley humanitaria, que se las voy a leer para que me escuchen. Disposiciones interpretativas. Única. Interprétese el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo en el siguiente sentido. En estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor está ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador. Voy a repetir, estará ligada al cese definitivo y total de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica. Esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales como por los medios alternativos, los telemáticos, que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos. Se dan cuenta cómo lo mencionado desde 1986, si no me equivoco, viene arrastrando la sentencia del 2011, viene arrastrando la ley humanitaria y todos coinciden en lo mismo. No puede ser posible que un empleador desconozca cuánto durará una pandemia, cuánto durará la afectación o la paralización del negocio para que él pretenda aprovecharse de la situación y terminar el contrato laboral. Ahora, la jurisprudencia también en unos fallos analiza un artículo, el artículo 193 del Código de Trabajo, tercer inciso, que dice lo siguiente: si el empleador reabriera la misma empresa o un negocio dentro del plazo de un año, sea directamente o por interpuesta persona, está obligado a admitir a los trabajadores que le servían en las mismas condiciones que antes o en otras mejores. Es decir, imaginemos el caso hipotético que una empresa pretenda decir, ¿sabes qué? Me declaren la quiebra. No tengo ingresos 3, 4, 5, 6 meses, estoy en la quiebra. Simulo hago toda la pantomima de que he quebrado, suspendo la empresa en super de compañía y hago toda la pantomima. Pero después de los 11 meses, cuando ya me han demandado unos ex trabajadores, ya he ganado las demandas, porque he demostrado que he suspendido las actividades, en el mes 11 reabro la misma empresa. No lo digo yo, lo dice la norma especial del trabajo, el artículo 193, tercer inciso, que el empleador está obligado a vincularlos nuevamente a la empresa. Entonces, vemos lo que estamos usando a futuro los abogados que nos dedicamos al tema laboral, es que podrán haber dos posiciones, a favor del empleador y del trabajador. Pero esto se debe sustentar correctamente, con pruebas, con las actividades de cada trabajador frente a un juez que él va a ser quien determine si existe un despido intempestivo para que se le cancelen los valores correspondientes o existe efectivamente una causal suficiente para terminar el contrato por el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. Pienso que les he dicho lo más importante, tal vez algo se me pasa por alto. Quisiera tal vez que ustedes me hagan preguntas para esclarecer sus dudas. Estoy a las órdenes. Por favor.
Excelente exposición, doctor. Por favor, quien tenga alguna duda al respecto del tema que ha tratado, hacerla nos saber en la casilla del chat para que así el doctor la pueda dilucidar, por favor. Doctor, aquí Ivana Pita nos pregunta si no existe tiempo límite para empezar una demanda al respecto. Ya, déjeme un segundo, por favor. Le voy a ver. Déjame un segundo, por favor. Ya el artículo concreto que determina el tema de los tiempos. Mira, el artículo 635, estimado Iván, determina, dice lo siguiente: las acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en 3 años, contados desde la terminación de la relación laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos que siguen y en los demás casos de prescripción de corto tiempo. Entonces, hay un artículo a partir del 635 que habla en cuanto a los tiempos. Usted lo puede revisar y tendrá que ver si su caso se encuadra o puede traer tiempo. Por ende, la prescripción sabemos que todos los derechos prescriben, ¿no es cierto? Porque es un castigo ante el acreedor, pues, por no reclamarlos en un tiempo prudente. Entonces, le recomiendo que se lea esos artículos. Doctor, aquí tenemos otra pregunta de Mercy Jacqueline. Saludos cordiales. En caso de que nos ocupa, esto es las desvinculaciones que se dieron en época de pandemia. A su criterio, en conjunto con las desvinculaciones, ¿se debería pagar desahucio? No escuché muy bien, estimado Miguel. ¿Me lo puede repetir, por favor? Porque hubo un corto del audio. Nos dice, en caso que nos ocupa, esto es las desvinculaciones que se dieron en época de pandemia. A su criterio, en conjunto con las desvinculaciones, ¿se debería pagar desahucio? A ver, la pregunta es un poco capciosa. Hay que verificar primero que nada, a ver, quienes pueden o deben impugnar este tema de desvinculación son por ende los que están afiliados, porque en la afiliación es que se pone el motivo de la desafiliación, ¿no es cierto? Partiéndonos de ahí. Ahora, su pregunta es si deben cobrar desahucio. Eso por ende lo va a determinar un juez. Usted está afiliada, ¿no es cierto? Y la desvincularon en base al artículo de fuerza mayor caso fortuito, y usted se da cuenta o considera que la empresa donde trabajó va a continuar laborando, tiene que presentar la acción correspondiente y ponerle todos los valores que le faltan por cobrar o que a usted le competen, corresponden cobrar en la demanda, pues para que el juez dé la sentencia a su favor. Esa es tu pregunta, si no me equivoco, ¿no es cierto? Pues concretamente al tema del desahucio. Acá tenemos otra pregunta, doctor, de Oscar Briones. ¿Qué pasa si el empleador no vincula a los ex trabajadores después de un año al abrir nuevamente la empresa? ¿Puede repetir, por favor? ¿Qué pasa si el empleador no vincula a los ex trabajadores después de un año al abrir nuevamente la empresa? A ver, es que cada caso, le mencioné, hay que analizarlo particularmente, tiene sus particularidades. Obviamente el empleador, si abre la empresa, no es que por arte de magia los va a vincular porque es buena gente, porque sabemos que
hay muchos empleadores que no tienen principios ni valores, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que presentar las acciones correspondientes frente a un juez y es el juez el que va a determinar, aplicando el artículo 193 tercer inciso, su inmediato reintegro. No es que el empleador va a llamarlo y decirle, oye, Patricio, ¿sabes qué? Voy a reabrir la empresa, regresa. Creo que si es que eso pasa, es de aplaudir. Bueno, doctor, acá tenemos otra pregunta de parte de Enrique Pichucho. ¿Es requisito denunciar el despido por el artículo 169, numeral 6 en el Ministerio del Trabajo para demandar ante el juez del trabajo? Saludos. A ver, estimado Enrique, eso es potestad, llamémoslo así, de cada abogado, ¿no es cierto? Hay personas que recomiendan siempre agotar la vía administrativa previo a ir a la judicial. Desde mi punto de vista, no en todas es beneficioso, porque cuando uno hace una denuncia en el Ministerio de Trabajo o elabora una preventiva de sanción, lo único que le dice al empleador es, demuéstreme que le ha pagado las 3 últimas planillas y la liquidación, nada más. Y sea lo que sea que responda el empleador, lo despedí, no lo despedí, lo boté, se fue, lo que sea que el empleador responda, el inspector de trabajo no es competente para resolver esa controversia. Él lo que va a hacer es archivarla y dejando a salvo obviamente los derechos de reclamar en la vía judicial. Entonces, desde mi punto de vista muy personal, cuando un cliente me sugiere o que le han sugerido ese tema, voy directamente al tema judicial. Siempre, y vale redundar, cada caso es particular. Hay empleadores que realmente les cuesta desemplear a sus trabajadores y siempre se resuelven, o muchas veces, a través de una mediación. Desde mi punto de vista, el 80% de mis casos laborales que he llevado los he resuelto, gracias a Dios, con conciliación, porque es pienso yo, lo más viable. Hay muchas trabas que pueden haber en el interín y el trabajador necesita la liquidez lo más pronto posible. Y sabemos que el empleador puede apelar, puede ir hasta a casar la sentencia a quito, y esto va a llevar a que el trabajador pase más tiempo sin cobrar sus haberes laborales. No sé si le respondí su pregunta, o me extiendo mucho tal vez. Listo, doctor. En honor al tiempo voy a nombrar las 2 últimas preguntas que dicen, de parte de Carlos Sánchez. ¿Podría plantearse que en el momento en el que se plantea la inconstitucionalidad del artículo 169, numeral 6, podría ser que existe un vacío legal? Bueno, estimado Carlos, la verdad es que no es una inconstitucionalidad que se plantea, sino se plantea un despido intempestivo, una demanda por ese concepto. Vacío legal, si tal vez existe un vacío legal se termina cuando no existen jurisprudencias o doctrinas al respecto. En este caso les he mencionado una de cada uno. El doctor Trujillo, desde 1986, ya venía diciendo que debe cesar el trabajo de la empresa. En el 2011, la Corte Suprema de Justicia, la extinta Corte Suprema de Justicia, ratificaba lo que decía ¿cómo se llama? El doctor Trujillo, y mucho más. La ley humanitaria, la disposición interpretativa, le da una fuerza brutal a lo que ya viene desde hace más de 20 años. Entonces, no habría vacío legal. He tenido ya audiencias al respecto y los jueces han concedido que se cancele los despidos intempestivos a los trabajadores que fueron terminados los contratos por este artículo. Ya les estoy dando las herramientas para que las utilicen en un litigio si así desean. Siguiente pregunta. El ingeniero Lourdes Urbano pregunta. Buenas noches, doctor Mora. En el caso de que un empresario decida acogerse a suscribir un acuerdo preconcursal que debiera hacer con sus trabajadores, de pronto hacer una preliquidación a fin de negociar sus
haberes pendientes y seguir cubriendo la nómina después de la fecha de acuerdo preconcursal. ¿Cuál sería la dinámica a utilizar? Gracias. A ver, ¿cuál sería la dinámica a utilizar? Es que aquí hay mucha información, espérame un segundito. De preconcursal que dicen trabajadores, correcto. En este caso, mire, estimada ingeniera Lourdes, en el caso que usted me acaba de plantear, desde mi punto de vista, para evitar, como usted bien lo dice, pagar los sueldos hasta que se liquide la empresa o evitar pagar unos bienes, considérelo llegar o terminar el contrato por acuerdo entre las partes. Negociar siempre, sacar los cálculos de cuánto le corresponde a cada trabajador si ellos renunciaran y cuánto les corresponde a cada trabajador si usted los despide. Y pienso yo que si usted conversa con ellos y llega a un valor medio, se evita hacer más gasto de lo que corresponde y así también los trabajadores se van por así nominarlo, por la puerta grande, por la puerta del frente. Ahora bien, concluida la intervención de... Su pregunta. Gracias. Gracias a usted, doctor. Ahora bien, concluida la intervención del abogado Patricio Mora López, me permitiré leer la hoja de vida del psicólogo Aldo Chávez Mieles para luego darle paso a su intervención. Antes, pedirles a todos los participantes que pongan su asistencia en la casilla de comentario para el efecto de los respectivos certificados. Ahora bien, el psicólogo Aldo José Chávez Mieles tiene como formación académica educación superior, graduado en la Universidad Laica Eloy Alfaro en Manabí, en psicología convención, psicología clínica. Educación secundaria, Colegio Gabriela Mistral, Manta, con bachiller en ciencias. Educación primaria, Escuela Julio Pierre Grosse, Manta. Cursos realizados, primeros auxilios psicológicos, Universidad Autónoma de Barcelona, protocolo psicosocial durante y después del COVID para el trabajador, UES, curso virtual Intervención Psicológica en Crisis Familiar, Aldeas Infantiles SOS, Taller de Investigación de Protección Infantil, Aldeas Infantiles SOS, Seminario Internacional de Acompañamiento Familiar, La Familia Primero, Aldea SOS, Segundo Congreso Nacional por la Protección de la Niñez y Adolescencia, con Ecuador. Curso virtual de Gestión de Talento Humano por Competencia, Escuela Politécnica Nacional. Capacitación de Atención al Cliente y Relación Interpersonal, GAC Manta. En las experiencias laborales tenemos gestor comunitario, psicólogo clínico en la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, Plan Habitacional, Barco Encantado, Anconcito, Santa Elena. Asistente psicológico, cárcel Jipijapa, Centro de Privación de la Libertad. Analista técnico, prevención secundaria, psicólogo clínico en las aldeas infantiles SOS, programas Guayaquil. Cabe mencionar que esta es una hoja de vida resumida por la larga trayectoria de nuestros expositores. A continuación, le doy paso a nuestro psicólogo, mi estimado, tiene el uso y goce de la palabra. Bienvenido. Bueno, buenas noches. Antes de empezar, quiero expresar mi sincero agradecimiento al colectivo estudiantil de Derecho Santa Elena, a CIPLEX, a Penalistas de Ecuador, a Solute UTEC, a la firma Mora López y a Dosis Jurídica por tan grata invitación a la participación de este webinar y tener en cuenta otras perspectivas profesionales en lo que corresponde a la relación de la aplicación de normas legales y sus consecuencias psicosociales en el Ecuador, ¿no? Bueno, espero ser lo más práctico posible para que se pueda entender la perspectiva de la salud mental
frente a esta situación que atraviesan muchas ciudadanas y ciudadanos en relación a lo que está sucediendo con la aplicación del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, ¿no? Que es el despido por fuerza mayor. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hace un psicólogo en una conferencia de abogados, en un tema de leyes, ¿no? Sin embargo, cabe aclarar que visto desde la psicología, las normas legales y morales son las que mantienen o regulan los comportamientos considerados aceptables en una sociedad, ¿no? Por lo tanto, siempre que hayan reformas legislativas o se ejecuten leyes que causen impacto, estas van a tener repercusiones en la sociedad, ¿no? Y va a tener una relación con la salud mental de las personas, ¿no? En primer lugar, para poder entrar en un análisis y considerar qué efectos o qué consecuencias a nivel de salud mental conllevan el resultado de la aplicación de esta ley, hay que entender que para una persona el despido de una organización, de una empresa, de su empleo, ¿no? Es un proceso de ruptura y de cambio en los parámetros básicos de la relación laboral y de su vida personal. Es decir, que va a ser un proceso en que nosotros rompemos toda relación que tenemos con nuestro trabajo, con nuestro empleo, ¿no? Y en sí el despido es un proceso complejo para las personas y desconcertante, ¿no? La pérdida de un empleo obliga a replantearnos condiciones que forman parte de la esencia de nosotros, ¿no? Como individuos. Nos va a tocar reajustarnos en todo nivel. Nos va a tocar, qué sé yo, redefinir nuestras prioridades, nuestras expectativas y aspiraciones. Quizás cuando sucede esto, muchos de nosotros hemos tenido una aspiración de conseguir un auto nuevo, de darle una mejor calidad de vida a nuestra familia, o qué sé yo, superarnos en educación. Y todo esto tenemos que redefinir, ¿no? Reajustarnos en todo sentido, ya que se nos va a volver, en primer lugar, limitante nuestros recursos personales, ¿no? Y los recursos tangibles también. Con esto quiero decir que nuestros recursos económicos se van a ver muy limitados. Y nuestros recursos personales, o bien llamados mecanismos de defensa para afrontar esta situación, también se pueden ver afectados. A nivel psicológico, los recursos personales que tengamos van a hacer que nos enfrentemos en una fase inicial, que puede generar dos respuestas, de acuerdo a nuestros recursos personales, ¿no? Puede ser una respuesta traumática, en la que el sentimiento fuerte provocado por esta noticia de despido nos va a generar angustia, desesperanza, impulsos de venganza, tal vez indignación, ira u odio, ¿no? Y puede ser que otra respuesta sea más resiliente u optimista, ¿no? Es decir, que creer que todo está bien, todo va a estar bien, y que poco a poco va pasando el tiempo, vamos a lograr establecernos en un nuevo trabajo, ¿no? Todo esto va a depender de nuestras características personales como individuos. No quiero entrar en temas clínicos, sin embargo yo consideraba que iba a ser un poco necesario para que entiendan cómo funciona la mente de la persona, ¿no? Cada vez que nosotros realizamos una acción o se nos presenta una situación, en nuestro cerebro hay un proceso que se llama sinapsis, que es la comunicación entre neuronas. Esta sinapsis ocurre en cada situación que se nos presenta, incluso en las situaciones extremadamente estresantes, como lo puede ser un despido o una desvinculación laboral, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Tenemos a este señor o señora que va camino a su trabajo y se encontró con su jefe en el pasillo, ¿no? Y su jefe no lo tomó en cuenta, ni lo saludó al llegar. Se sienta en su escritorio y su compañero de trabajo le comenta que ha escuchado, solo que ha escuchado, que va a haber recorte de personal. Y ¡pum! Seguido a esto, le llega un correo institucional de su jefe inmediato para convocarle a una reunión sobre temas financieros de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué van a ser los primeros pensamientos que le surgen a esta persona? Van a ser pensamientos disruptivos, que ya me votaron, ¿qué voy a hacer? ¿Y mi familia? ¿No? Todos estos pensamientos disruptivos comienzan a llegar, ¿no? Y también se van a presentar síntomas fisiológicos. Su ritmo cardíaco comienza a subir, le falta el aire, sudoración, incluso los esfínteres no se comienzan a
comienzan a perder el control, ¿no? Y esta persona entra a la reunión con temor de lo que va a oír y le dicen que por motivos financieros tiene que ser desvinculado de la empresa. Ojo, que este es un caso real. Este señor actualmente presenta problemas cardiovasculares, insomnio, baja de peso, falta de interés para realizar actividades cotidianas que anteriormente las realizaba sin ningún problema. Entonces, eso es para crear un análisis de cuáles son las sintomatologías frente a una situación estresante como lo puede ser un despido, ¿no? Ahora, en los casos cuando hay estos despidos, una persona se está enfrentando a situaciones que van a generar también miedo, negación, ya que en muchas ocasiones podemos decir, no, no me van a votar, no, no puedo creerlo, incertidumbre. Y a medida de que estos pensamientos disruptivos aumentan, se incrementa la ansiedad de los trabajadores despedidos, como de aquellos que van a continuar en la empresa. En esto, las personas, por lo general, vamos a asumir estas situaciones dependiendo, como lo decía antes, de nuestras características personales. Y nosotros podemos o huir o defendernos de esta situación mediante nuestros mecanismos de defensa. Bueno, en el Ecuador, antes de que se declare el estado de excepción por esta pandemia, ya venía atravesando una situación económica y laboral inestable, ¿no? Y las personas que viven con recursos limitados, por ejemplo, lo manifiestan verbalmente en territorio y a través de sus comportamientos. Actualmente, donde yo trabajo, hay una alta tasa de consumo de sustancias sujetas a fiscalización en las personas que están desempleadas. Y esto consecuencia de lo afectado que se encuentra su estado de ánimo, ¿no? Es lo principal que se va a ver afectado en una situación así. Hay que tener en cuenta también que el empleo generalmente es la primera fuente de ingresos que tenemos las personas para satisfacer nuestras necesidades básicas, ya sea alimentación, vestimenta, vivienda y educación para las personas que tienen hijos o hijas, ¿no? Entonces, al producirse un despido por fuerza mayor, las personas quedamos privados de recibir recursos económicos. Y esto es una situación de carácter crítico, porque más aún sabiendo que muchas empresas no liquidan lo que deberían o prolongan esta liquidación. Es lo que sucede en sectores vulnerables, por ejemplo. Y aquí viene el problema, porque el deterioro económico puede llevar a que las personas tomen decisiones no tan acertadas, que modifiquen estilos de vida o deshacerse de pertenencias que han cumplido un papel importante en nuestra vida personal. Y para un joven o un adulto, la ruptura de esta relación con ciertos bienes que ya son parte de nuestra persona y satisfacen nuestras necesidades, generan alteraciones en el estado de ánimo. Que si bien es cierto, se puede iniciar como un episodio depresivo en varias personas, pero si no se acude a un profesional, ya podríamos estar hablando de un episodio de depresión mayor, y quizás ahí sí necesite un tratamiento ya farmacológico, que es lo que no se debe llegar, porque muchas personas se hacen dependientes a eso, ¿no? Ahora imagínense en Ecuador, un país que se encuentra en desarrollo social, con enfoque de género, y considerando que la mayoría de jefes de hogar son personas de sexo masculino, solo imagínense que son despedidos. Solo imagínense. Les va a resultar difícil no poder contribuir con ingresos en su hogar. En el territorio, actualmente donde yo trabajo, y en los sectores vulnerables de Guayaquil, los jefes de hogar que se han quedado sin empleo, sus sentimientos que se les vienen primordialmente son que se sienten inútiles, impotentes, hay frustración, y esto, por ejemplo, deteriora su integridad personal. Una persona que ha estado acostumbrada a aportar ingresos económicos, le va a resultar difícil esto. Entonces, por esto actualmente los jefes de hogar a nivel psicológico se ven muy afectados, ¿ya? Y esto ha ocasionado problemas de percepción de sí mismo de las personas. Hay desvaloración personal, se sienten de que no servían para ese trabajo, no servían para ese puesto. Y bueno, si bien es cierto, estas personas aprenden a darle valor al empleo
Y si se interrumpe esta relación laboral, teniendo en cuenta la situación socioeconómica del país, podrían situarse en una posición que los incapacita para responder a las expectativas que tenían sobre su futuro, sobre mejorar las condiciones de su casa, de su vivienda. Eso ocasiona. Y ojo, lo vuelvo a decir porque muchas personas dicen, no, que yo soy más resiliente que otra persona, pero todas las personas somos diferentes. Por eso todo esto va a depender de nuestras características personales para enfrentar una situación. Bueno, algo que va a ser difícil evitar en esta situación, en estos eventos, es la excesiva autorreflexión de la situación. Esto puede propiciar a que nosotros como personas nos culpabilicemos de este evento de despido, ¿no? Podemos culpabilizarnos de esta situación. Sin embargo, no es cierto, ¿no? Asimismo, la relación social, el ámbito social de la persona se va a ver afectada, ya que este ámbito es uno de los factores que determina parte de nuestra estabilidad en la salud mental. Se observa que hay rupturas en el medio social, ya sea pérdida de amigos relacionados con el trabajo, quizás los niños, niñas, adolescentes que viven en una familia cambian de escuela, ya no salen a los mismos lugares ni con las mismas personas por falta de recursos. Y en algunos casos el deterioro de las relaciones familiares se vuelve complejo. Esto hay que tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, en las relaciones de pareja existe una tendencia a volverse hostiles, distantes, y en el caso, ya sea hombre o mujer, que se encuentre trabajando y sea despedido, cuando esta persona, hombre o mujer que está en la casa, o los hijos consiguen trabajar y aportar ingresos, se pueden alterar los roles y las relaciones de autoridad dentro de la familia. Y ahí es que vienen los conflictos familiares, ¿ya? También sucede que los fracasos reiterados en la búsqueda de un empleo después de haber sido despedido o intentar emprender algo y fracasar, suele dañar progresivamente nuestro estado de ánimo. Y a la vez esto puede propiciar el retraimiento social y la aparición de conductas destructivas, como yo lo decía, el alcoholismo, consumo de sustancias, dependientes de fármacos, y se han visto casos de que las personas llegan a casos extremos como es el suicidio, ¿ya? Es lo que hablaba sobre el tema de la depresión, los episodios depresivos. ¿Ya? Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Eso por el lado de la persona que ha sido despedida, ¿no? Pero así también yo he tenido casos en los que una persona que continúa trabajando en tal empresa se encuentra con alteraciones en su estado de ánimo. Es decir, no necesariamente se va a ver afectada a la persona que fue despedida, ¿no? Sino que el impacto de este evento también tiene repercusiones, también les afecta a aquellas personas que se mantienen en la empresa, ¿no? Y las reacciones psicológicas que se desencadenan varían desde estados de shock, enfado, ansiedad, que es muy común, pérdida de autoestima, sentimiento de culpabilidad porque dicen, no, ¿saben qué? Por mi culpa, por mi puesto lo votaron. Entonces son cosas que suceden. Incluso temor acerca de la seguridad futura del empleo. Las personas que tienen esta visión de que en el futuro existirán más cambios negativos, también genera reacciones psicológicas, ¿ya? Aumenta la incertidumbre, el estrés, disminuye la satisfacción personal en cualquier actividad, pérdida de interés en realizar actividades que usualmente se realizaban. Y bueno, esto básicamente son las consecuencias que ocurren, ¿no? Y resumiendo esto, actualmente, en cualquier clase social, cuando se produce un despido, este vendrá acompañado por un clima de crisis y angustia, ¿no? Actualmente, relacionando cómo está la situación a nivel global, esto se puede generar, ¿no? Crisis y angustias. Y sucede actualmente en el Ecuador, ¿ya? Como ya lo decía hace un momento, y se ha evidenciado en territorio, es que las personas ante esta situación presentan alteraciones en el estado de ánimo. Y consecuente a esto, un sinnúmero de síntomas que afectan también a la salud física, ¿ya? Yo leía varios artículos y creo que hay que tener en cuenta que en nuestro país hace falta implementar muchas medidas
en las instituciones tanto públicas y privadas, para que las personas que hayan sido despedidas sujetas a este artículo no presenten consecuencias a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿ya? Hay instituciones, empresas en Perú, Colombia, Argentina, España, que cuentan con programas de desvinculación asistida y sirven de gran ayuda para que el proceso de desvinculación sea más factible para la persona y se logre poner a disposición del empleado todas las opciones posibles para que pueda obtener un trabajo lo más pronto posible, ¿no? La mayoría de las personas tienden a ser propensas a sentir depresión y ansiedad después de esta pérdida de empleo. A tal punto de que las personas quedan totalmente sorprendidas que la pérdida del empleo puede causar un aumento en los problemas de salud, tanto mental como física. El desgaste mental puede ser terrible, que no te den ganas de hacer nada, ni de buscar empleo después de ser despedido. Y bueno, en síntesis, el resultado y las consecuencias que conlleva este despido por fuerza mayor actualmente en el Ecuador son problemas en el estado de ánimo. Las consecuencias van a ser graves en el estado de ánimo. Y ojo, que hay que comprender que las consecuencias psicosociales van a afectar de manera distinta a todas las personas, ¿sí? Somos distintos, somos diferentes en toda nuestra esfera biopsicosocial como personas. Así que va a depender mucho de nuestra edad, nuestro género, nuestra historia de vida, nuestra cultura y básicamente es eso, ¿no? Va a depender de nuestras características personales si vamos a ser resilientes o vamos a ver este evento como algo destructivo. Muchas gracias, creo que ese es mi aporte y quedo abierto ante cualquier inquietud, cualquier duda. Listo. Listo, mi estimado psicólogo, excelente intervención. Bueno, abriendo paréntesis para las preguntas, cualquier inquietud respecto al tema que ha abordado el psicólogo, hacérnosla saber en la casilla de comentarios, por favor. Por lo que puedo ver acá, doctor, tenemos, psicólogo, disculpe, tenemos una pregunta. Aquí dice, respecto a lo que nos dice sobre la inestabilidad emocional de una persona, si ésta inicia con el consumo de sustancias sujetas a fiscalización, por ejemplo, el consumo de marihuana, que es lo más común en esta persona, a lo largo o mediano plazo, teniendo en cuenta dicho consumo, se podía producir en ella algún tipo de psicosis tóxicamente condicionada. Bueno, el consumo de marihuana tiene sus efectos, ¿no? Y entre uno de ellos está cuando ya lleva un consumo prolongado de esta sustancia, puede traer consecuencias psicóticas, alucinaciones, inclusive puede causar repercusión contra la familia, ya que abarca una situación compleja, porque el consumo de sustancias visto desde la sistémica, afecta a todo su entorno, tanto sea laboral, tanto sea familiar, como social, ¿no? Entonces, respecto a eso, tendría que acudir a un profesional de manera inmediata porque puede iniciar con el consumo de esa sustancia, pero si comienza a probar otra sustancia que sea más fuerte, que le cause el mismo efecto, pero en mayor grado, podrían causarse, qué sé yo, patologías duales. ¿Qué quiero decir esto? Una patología por consumo, un trastorno de personalidad, una depresión. Entonces, sí lo sugerible es acudir a un profesional para tomar medidas, ¿no? ¿Alguna inquietud respecto al tema? ¿Alguna otra inquietud?
Aquí mi estimado psicólogo Enrique López nos pregunta, dice, ¿usted qué recomienda para una persona que pierde su trabajo de esa manera, para que no se quede estancado en esa depresión? Saludos. Bueno, es inevitable que suceda esto, ¿no? Que suceda episodios de ansiedad, episodios depresivos tal vez. Pero para esto lo que sugeriría primordialmente y lo que yo he hecho y me ha servido con mis pacientes es que practiquen ejercicio, ¿no? El ejercicio es fundamental. Tengan en cuenta que el desarrollo y el mantener un buen estado físico tiene efectos positivos, muy positivos en la prevención de la ansiedad, del estrés, y por eso yo consideraría como una acción oportuna realizar ejercicios de manera habitual, ¿ya? En primer paso, ¿no? Hay otras técnicas, ya que es muy común que la persona vaya a tener ansiedad, estrés, y hay técnicas de relajación y respiración que sirven para bajar la tensión en situaciones de ansiedad, de estrés. Porque eso es lo que yo le digo a mis pacientes. O sea, cuando tú vas a un psicólogo, es como que tú vayas a un cardiólogo, que tú vayas a un gastroenterólogo, que tú vayas a un urólogo. Todos estos profesionales de la medicina están especializados en algo. El psicólogo va a estar especializado en trastornos emocionales, trastornos de personalidad. Entonces, cuando tú acudes a un psicólogo, tienes que verlo como un doctor y las técnicas que él te dé son para tú poder aceptar primero esto que tienes, porque muchas personas en el Ecuador aún estigmatizan que ir al psicólogo es porque estás loco, ¿no? Entonces hay que romper ese paradigma, ¿ya? Y yo recomiendo eso, ¿no? Hay técnicas de relajación, de respiración que sirven para bajar estas tensiones de estrés, de ansiedad. También se puede reorganizar todos estos pensamientos, ¿no? Porque muchas veces se nos vienen pensamientos automáticos que dicen, no, sabes que son pensamientos que no son desarrollados con la razón, sino que son automáticos, se vienen así nomás a la cabeza y eso nos genera a nosotros ansiedad. Entonces hay que reorganizar esos pensamientos, ¿no? Excelente, psicólogo, excelente. Acá tenemos otra pregunta. Dice, la preocupación del jefe de hogar de casa, dejar a su familia sin el sustento diario, es un tema que altera a todo su círculo social. Se debería implementar una estrategia por parte del Estado a las personas desempleadas. Bueno, actualmente en algunos proyectos habitacionales que cuenta el gobierno, tienen personal para situaciones de primeros auxilios psicológicos. Entonces, el gobierno sí ha implementado eso. No en todos los proyectos habitacionales, no en todos los sectores vulnerables hay este personal, pero sí se debería considerar esto como una implementación, una estrategia para el fortalecimiento de estas habilidades personales que muchas personas las tienen, pero no las potencializan. Entonces sí, creo que debería implementarse eso. ¿Alguien más tiene alguna duda al respecto? Si no, para concluir con la sección de preguntas. Aquí, psicólogo, la ingeniera Lourdes Urbanos nos pregunta, doctor, si los jóvenes en edad escolar se sienten desmotivados al no salir de casa por la pandemia y a esto se adicionan los cambios de horario, ¿cómo motivarles para que mantengan un horario que les permita no abandonar sus hábitos? Ok, bueno, en relación a esto, los adolescentes, los niños y niñas también, los incluyo porque ellos están representados por un jefe o una jefe de hogar. Entonces, en este caso, yo siempre sugiero que son los padres y madres quienes deben motivar y buscar estrategias
como los motivaron a ellos mismos a que estudien. Porque, si bien es cierto, pongo un ejemplo, en el proyecto habitacional en que yo me encuentro laborando, en Anconcito no hay señal de internet. Entonces, el siguiente año se va a ver reflejado en una deserción escolar debido a esto, porque no hay asistencia escolar presencial, sino mediante internet. Pero hay estudiantes que buscan la manera, que se van a una esquina, se paran y los padres y madres están atrás de ellos apoyándolos y siendo su pilar, su base para que ellos puedan trascender, ¿no? Trascender a la educación, porque son los padres que deben motivarlos en este sentido. Excelente, doctor, excelente. En honor al tiempo, pues voy a proceder a mencionar la última pregunta. Aquí Enrique Pichucho pregunta, ¿sería bueno que profesionales como usted motive de manera virtual a bajo costo a personas que fueron despedidas y que son miles? Gracias. Bueno, en relación a eso, y muy interesante lo que dice, actualmente la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí cuenta con un servicio de estudiantes egresados de la carrera de psicología que prestan estos servicios mediante videoconferencias. Hay un link en el que se registra la persona y si necesita asistencia psicológica, ellos la brindan, ¿no? Pero hay que dejar claro que hay que romper este paradigma. Ir al psicólogo es fundamental y es necesario para muchas personas. Muchas personas viven en negación. Dicen, no, yo estoy bien, no, yo estoy bien. Pero de los 7 días de la semana toman 5 o consumen sustancias y dicen, no, yo estoy bien, yo estoy joven y ya tienen 35 años. Entonces, creo que es fundamental la asistencia psicológica. Excelente, mi estimado psicólogo. Pues bien, ahora sí, cabe decir que muchas gracias a los expositores, al abogado Patricio Mora López, magíster, al psicólogo Aldo Chávez Mieles por tan excelentes ponencias que sin lugar a dudas aportan y enriquecen en gran medida a la academia. Por lo que de parte del Colectivo Estudiantil de Derecho Santa Elena, muchas gracias nuevamente y queda de más decirles que las puertas están abiertas a través de este medio de difusión de conocimiento para próximas exposiciones. A continuación daré paso a mi compañera Samantha Salguedo, la misma que tiene un mensaje que compartirles. De parte de este servidor, muchas gracias por tomarse un poco de su tiempo para asistir a este magnífico seminario. Samantha, tienes el uso y goce de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches. El Colectivo Estudiantil de Derecho Santa Elena, junto a nuestros auspiciantes, Solutet, Centro de Mediación, el Grupo Académico Penalista del Ecuador, la Red Social Dosis Jurídicas, la firma jurídica Mora López y el Instituto Interamericano de Investigación Jurídico CITLED, quedamos infinitamente agradecidos por su participación en esta conferencia. Estamos seguros que hemos aportado un poco más al conocimiento sobre este tema que tanto aborda y que está presente en la actualidad. Agradecemos a nuestros destacados ponentes, el máster Patricio Mora López y al psicólogo Aldo Chávez Mieles, que con su conocimiento y su tiempo han permitido el desarrollo y actualización de nuestro conocimiento y que es el motivo principal por el que se creó este colectivo estudiantil de Derecho Santa Elena. Reiteramos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes y hacemos extensa la invitación a los próximos eventos que realizaremos. Esperando contar con su distinguida presencia, no olviden seguirnos en redes sociales para poder llegar hacia muchas más personas. Finalmente, les comunico
que se les hará llegar por medio de su correo los certificados de esta ponencia. Muchas gracias por haber asistido. ¿Más? Muchas gracias. No, porque son millones de millones de millones. Son